mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Compañeras y compañeros, Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Compañeros, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el presidio nuestra compañera dirigente en Xochimilco, Angelina Hernández. Nuestra compañera dirigente en el Estado de México, la compañera Celina Trujillo. Nos acompaña nuestra compañera Rebeca Martínez. También se encuentra con nosotros aquí nuestra compañera Carla Mondragón. Y desde luego, como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Vamos a dar inicio con nuestra ronda de participaciones con un mensaje de nuestra compañera Angelina Hernández. Bueno, muy buenas tardes o noches. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y sobre todo con nuestro líder nacional, el profesor René Bejarano. No son guayabazos ni nada, pero todo el mundo sabe que el profesor fue de las bases que impulsó la Cuarta Transformación. Muchos hoy piensan Morena, sí, hay que ser morenistas, ¿verdad? Pero los fundadores de la Cuarta Transformación hay muchos más que los que ahora están en el poder, que más bien hasta estaban en nuestra contra en un principio. Bueno, pues me gustaría hoy hablar acerca de varias reformas que se han estado impulsando en la Cámara, pero sobre todo una que es la reforma electoral. Anteriormente ustedes saben que nada más había le llamaban el partido de Estado, que ya, desde ahí. Bueno, me dicen que tengo corazón de acero. Y es cierto, ¿eh? Bueno, el tema de la reforma electoral. Anteriormente decíamos, no había ningún instituto que regulara las elecciones. Y bueno, pues quien lo hacía era la Secretaría de Gobernación y demás. Y realmente nada más era, decíamos, dedazo. Posterior, surge, como dicen, desde el movimiento del 68 y demás, el Partido Comunista, como dicen, nunca lograban tener al menos un escaño en la Cámara. Pero la izquierda mexicana siguió trabajando hasta que en 1988, todos sabemos, se logró de alguna manera derrotar y que se cometió un fraude. Y todos lo sabemos, se cometió el fraude. ¿A quién se cometió el fraude? Si alguien me quiere decir, recordar, Cuauhtémoc Cárdenas, exactamente, a Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, de ahí se conjuntaron varios partidos para que se conformara el Partido de la Revolución Democrática y todos recordamos perfectamente cómo Heberto Castillo dijo, está primero el país y después mi interés personal. Pocos hombres como ese señor Heberto Castillo, que hoy pues ya no está aquí con nosotros,
pero que le hubiera gustado, ya no le tocó ver el triunfo del 97, ¿verdad? Cuando el PRD gana la Ciudad de México con precisamente Cuauhtémoc Cárdenas. Y si ustedes recuerdan, en 1988 fue cuando vamos a decir, Carlos de Salinas de Gortari funda el Instituto Nacional Electoral. Es mi opinión, yo siempre lo he dicho, no soy politóloga, he leído, pero bueno, esa es mi opinión, no me lo ha dicho ningún politólogo ni nada, pero mi propuesta o lo que yo voy a comentar es que Salinas de Gortari dijo: voy a crear ese instituto para darle confianza al pueblo de que ahora sí va a haber democracia, y de ahí surgieron nuevos partidos y ya se les empezaron a tener recursos a los partidos, y sí, vamos a decir que sí avanzó la democracia, pero no por él, sino por la ciudadanía y por el partido del PRD. Vamos a decir que hay que darle su crédito, claro que trabajó para hacer grandes cambios, y grandes cambios hoy los vemos en la ciudad, ¿no? En ese sentido. Y fíjense, otra institución que también fundó Salinas de Gortari, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en la gestión de Salinas de Gortari, pues hubo muchos asesinatos masivos en comunidades como Aguas Blancas, si no mal recuerdo, de Guerrero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien aquí hay de Guerrero? ¿No hay nadie de Guerrero? Ay, qué amigos de Guerrero los vamos a llamar porque ya no vienen, porque antes venían muchos. Y bueno, y entonces dijo, vamos a conformar esa institución para que se investigue, ¿no? Es probable que sí se haya avanzado, pero al día de hoy pues vemos que se siguen cometiendo muchas injusticias y que no se resuelven. Hoy tenemos el caso de los 23 estudiantes también de Guerrero, ¿no? Bueno, entonces hemos seguido avanzando, pero luego ese Instituto Nacional Electoral resulta que empezó a servir nuevamente también al partido del PRI, ¿no? Nuevamente porque pues se siguieron cometiendo fraudes y pues no, realmente las personas o los candidatos o las personas que pueden dar buenos resultados pues no llegan a los lugares de poder para poder hacer la transformación en bien de nuestro México. Y hoy la propuesta de Andrés Manuel, en concreto a mí el que me interesa muchísimo es que se le quite el presupuesto a los partidos políticos. Nacen partidos una temporada y después vuelven a conformarse y nada más le cambian de nombre y son los mismos. Entonces, me parece a mí muy buena propuesta ese rubro. ¿Por qué? Porque hay que atender las necesidades prioritarias que requiere México. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias? La salud, la educación, muchos, pero me parece que esas son básicas, y más hoy que acabamos de salir de una pandemia. Pero bueno, está la cultura, varios rubros, pero entonces en ese sentido, ese dinero que se pueda quitar o reducir a los partidos, pues va a ir a esos rubros que tanto lo necesitamos. Hoy la oposición siempre está criticando, no hay medicamentos, no hay esto, no hay lo otro. Claro que los hay, a lo mejor no la suficiencia, pero precisamente por eso se tiene que, le llaman aquí balancear, presupuestar y estructurar un buen presupuesto para las necesidades prioritarias. Entonces, ese es un tema. El segundo tema de esta reforma es que se disminuye el número de diputados. Hoy hemos visto en las noticias, no recuerdo qué diputada que le dicen, pero alguien le criticó por haber votado en contra de la reforma eléctrica. Y le dicen, a ver, si vas a salir a la calle a buscar el voto. ¿Y qué dijo esa diputada? No, yo no voy a ir a tocar las puertas, yo soy pluri y siempre voy a ser pluri. Entonces, esas personas, o sea, viven efectivamente pues de nosotros que pagamos los impuestos, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe cambiar. Esperemos que ahora los diputados y que logremos tener, no recuerdo si en estas tiene que tener mayoría calificada. Bueno, entonces es bien importante que se avance en esas transformaciones.
En ese sentido, cada uno de nosotros tenemos que ir siempre, no dejar la comunicación en nuestras comunidades, en los círculos donde nos movemos, en la familia. A veces hasta en la misma familia se dejan, ¿cómo podríamos decir? Convencer de las cosas que le dice la televisión. No sé si se les ha pasado, ¿no? Que en la familia, ay, no, es que no, de plano con Andrés Manuel ha sido lo peor y ya no vamos a estar con él, y empiezan a desprestigiar a este gobierno que estamos viendo hoy resultados, que no los que quisiéramos, porque no es fácil. A ver, díganme, si la derecha tan fácil va a querer que se le muera, como dicen, la gallina de los huevos de oro. Pues no, y ellos diario están trabajando y diario están viendo de qué manera nos pueden derrotar, ¿no? Entonces, ejemplo, hoy vienen ya las elecciones en otros estados y sabemos que alguien tiene familia allá, pues también, oye, tenemos que seguir trabajando y vamos con el partido Morena y demás, que a veces también hay que decirlo, pues nuestros dirigentes también a veces se equivocan, o sea, también hay que hacer los señalamientos, porque eso es lo que no tenemos que ya volver a cometer, esos errores, porque solitos no avanzamos. Y bueno, entonces, en ese sentido, yo les quiero felicitar a todos porque pues están al pie del cañón, ¿no? ¿Por qué? Porque el estar aquí, estamos poniendo nuestro granito de arena para que este país avance. Dejamos de hacer cosas. ¿Por qué? Porque estamos aquí, sobre todo, como les digo, apoyando a la transformación e impulsando, y yo quiero decirlo y aprecio mucho al profesor, porque miren, en algo vamos a decir que, a lo mejor en muchas cosas, pero en algo bien importante, es que no se ha dejado cooptar. Eberto Castillo, ¿cuándo se dejó cooptar? Nunca, y aquí lo tenemos, más bien lo han atacado y lo siguen atacando, y el profe aquí firme, ¿no? Y aquí estamos todos sus soldados, queramos o no, somos sus soldados y soldaderas, amigas, ¿sí o no? Y aquí estamos con él, duro con él, ¿no? Entonces, me invitaron hoy a hablar, no preparé nada, porque no estaba invitada a hablar, porque a lo mejor si me preguntan datos duros, pues no tengo aquí a mi consejero o consejera, ¿no? Los datos duros de lo que estamos hablando, pero me dio gusto hoy platicar con ustedes y decirles mi sentir. Y pues ojalá los pueda seguir viendo aquí y que sigamos invitando a nuestros amigos, nuestros vecinos para enriquecer estas reuniones y el mensaje que nos da el profesor, porque yo a veces no vengo, pero estoy ahí viendo por Facebook y lo más importante, cuándo, qué hay que hacer y demás. Y bueno, pues muchísimas gracias por toda su atención y de verdad que les agradezco porque sí me pusieron atención, porque si no me enojo y les grito. No es cierto. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje, compañera Angelina. Se integran con nosotros a la mesa la compañera Geraldina Arevián de la Alcaldía Cuauhtémoc. Muy bien. Del Estado de México, nuestra compañera Diana Guzmán. Sí. Agradecer a todas aquellas personas que nos sintonizan por las distintas plataformas por las cuales se transmite esta asamblea. Y ahora sí le damos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Le damos también la bienvenida a la compañera joven Jennifer Olivares. Bienvenida. Gracias a todas y a todos ustedes por estar en esta asamblea semanal, hoy martes 3 de mayo del 2022, Día de la Santa Cruz. A lo mejor por eso casi puras mujeres están aquí en el presidium, excepto Miguel y yo. Estamos benditos entre tantas mujeres. Gracias a Carla Mondragón, a Rebeca Enríquez, a Celina Trujillo, a nuestra compañera Angelina Hernández, a Geraldine Azerbaiyán. ¿No? ¿No eres de Azerbaiyán o de Ucrania? ¿De dónde eres? De Armenia. A la compañera Diana Guzmán, a Jennifer Olivares y a todas y a todos ustedes. Estamos dándole ya un seguimiento más general al tema de la pandemia. Como sabemos,
se ha ido mitigando esa calamidad y tenemos un récord de 205.507.650 dosis aplicadas, reportadas, lo cual ha sido una de las razones por las cuales la pandemia ha empezado a ceder. Aquí están las instituciones que las han ido aplicando y el avance correspondiente. Todavía faltan por aplicarse la tercera dosis algunas personas adultas mayores de 60 años, pero ya también se está avanzando en los jóvenes para seguir garantizando la inmunidad. En el mundo, pues en algunas zonas sí hay rebrotes significativos, como en China o en Alemania, pero en México estamos ahora relativamente más tranquilos porque han ido disminuyendo el número de contagios y por ende también el número de fallecimientos. Le damos la bienvenida también a la compañera Itzel Ortega para que se incorpore aquí al presidio. En los temas de la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo decía Angelina, envió al Congreso de la Unión la propuesta de reforma en materia electoral, mediante la cual se busca enmendar diversos artículos de la Constitución mexicana. Algunos puntos claves del proyecto legislativo son: 1. La reducción del número de diputados y senadores por la vía de representación proporcional. En realidad, lo que se está haciendo es cambiar el número total de diputados y lo que se va o se pretendería hacer es hacer listas para que ya no sea por distritos, sino por entidad. Le corresponden X número de diputados, vamos a suponer allá en el Estado de México. Si ahí hay 41 diputados, vamos a suponer que se hace la lista de los 41, 21 mujeres, 20 hombres, y compiten los partidos. Y vamos a suponer que un partido logra el 40% de los votos, le tocarían 16 de esos diputados, porque es el 40% de 41, 16 y fracción. Si otro partido saca el 30%, le tocarían el 30% de 41, 12. Y si otro partido saca el 20%, sería el 20% de 41, serían 8. Y si alguno saca 10, pues todavía le tocaría el 10% de 41, 4. A los que no le tocarían son a los que no alcanzaran el cociente natural, es decir, dividir 100 entre 40, lo que representaría alrededor del 2.5%. Ese sistema se haría en cada entidad y se buscaría que hubiera una representación proporcional más fidedigna. Y se puede decir que todos de alguna manera son de mayoría o todos son pluris, porque no necesariamente corresponden a un distrito. Este sistema funciona en muchas repúblicas parlamentarias con imperfecciones, pero por ejemplo en España se eligen también por listas. ¿Por qué es importante? Porque el partido que logre la mayoría
de los diputados tiene el derecho de nombrar al presidente o primer ministro en el Congreso o en la Cámara de los Comunes, por ejemplo en Inglaterra. Si un partido por sí mismo no logra, puede hacer alianzas, coalición, para formar una coalición gobernante. Por eso ustedes se enterarán que en algunos países, por ejemplo, si se disuelve una coalición, por decir Italia, se cae el gobierno, o sea el presidente, porque el Congreso ya no lo apoya y entonces se puede nombrar por el mismo Congreso u otro presidente, o en caso dado, como en España, se convoca a nuevas elecciones para que se forme una nueva mayoría. Este sistema es diferente, pero permitiría que solo hubiera 300 diputados, como hay 300 distritos. Y el ahorro es que ya no habría 200 diputados de representación, sino solamente los de listas según el estado. Es una forma, no es algo descartable, porque permite una mayor representación proporcional. Los partidos tendrían los diputados según el número de votos que tuvieran, e incluso no necesariamente tendrían que hacerse coaliciones. Si el PT tiene 3%, pues le tocaría el 3% del Congreso, de 300, 9 diputados o 10. El sistema ahora, como obliga a coaliciones, por ejemplo, el Partido Verde ahorita sacó 5%. El 5% de 300 serían 15 diputados, pero como hizo una alianza con Morena, tiene más de 40, es decir que Morena subsidió al Partido Verde y habría una mayor cercanía y representación. Pero además habría un menor número de diputados. Se elegiría también a los órganos electorales en propuestas ratificadas en urnas. ¿Cuál es el método que ahora se elige? Pues se eligen por los senadores. Y de alguna manera las mayorías son las que determinan quién queda ahí. Por ejemplo, Lorenzo Córdoba, pues fue puesto por el PAN y el PRI en la época del Pacto por México, y por eso él de alguna manera obedece a los intereses de ese partido. Elegir por vía directa a los magistrados y a los consejeros en urnas, cuando menos permitiría que hubiera un mayor escrutinio con respecto a ellos y que pues tuvieran una mayor responsabilidad y que no fueran producto de las cúpulas partidistas. ¿Qué hay en México? Una partidocracia. Casi solo a través de los partidos se puede acceder al poder. Y los partidos a su vez están controlados por élites políticas, muchas de las cuales llevan muchos años sin modificarse. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, desde que se formó, desde que era Convergencia, lo preside Dante Delgado. Creo que antes, desde que tenía cabello Dante Delgado, presidió, ya perdió el cabello, pero él sigue dirigiendo el partido desde siempre. Y podríamos revisar la estructura de las cúpulas partidistas y ver cómo la mayoría de ellas se reproducen a sí mismas, y también hacer crítica
de que no hay democracia interna en los partidos, desafortunadamente, que es muy complicado que los militantes elijan a sus dirigentes y que también es complicado que los militantes elijan a sus candidatos y candidatas. Algunos más o menos lo promueven, pero cada vez menos. Incluso el sistema de encuestas no siempre se respeta. Entonces, la lucha por la democracia también tiene que llevar a los partidos políticos y al sistema político electoral. Y tiene que haber una oxigenación de las estructuras partidistas. ¿Y cuál es el mecanismo? Que no tengan tanto financiamiento público, porque las cantidades que se destinan para el financiamiento público a los partidos no necesariamente favorecen a los militantes, sino a las estructuras políticas, y es un exceso lo que se gasta en ello. Por ejemplo, Morena regresó el 50% de sus prerrogativas, pero se tuvo que modificar la ley para que se lo admitieran y para que se destinara a salud. Y no le pasó a nada. ¿Cuál es la otra ventaja de reducir el financiamiento? Que si es un partido fuerte y representativo, sobrevive. Y si no, pues no. Hay muchos lugares en donde los partidos históricos sobreviven. Por ejemplo, en España está el Partido Popular, que es el partido de la derecha, o el de la socialdemocracia, el Partido Socialista Obrero Español. Luego surgió Podemos, luego de la derecha surgió Ciudadanos y ahora de la ultraderecha Vox. Pero algunos partidos han desaparecido. Por ejemplo, casi ya no existe un partido que se llamó Izquierda Unida, porque dejan de tener el apoyo. Aquí el registro de los partidos y el financiamiento permite ficciones. Y si vamos a los estados, luego los gobernadores inventan partidos estatales para poder controlar más y mejor. Y si revisamos el sistema electoral de los órganos electorales, son una hiperburocracia, porque aparte del Consejo General y del INE, que tiene miles de trabajadores, hay un instituto electoral por cada entidad. Aparte del Tribunal Electoral Federal, hay un Tribunal Estatal Electoral y además hay salas regionales. Y es un exceso. Ya no digamos lo que se gasta en organizar las elecciones, que una de las reformas que se quiere impulsar es que haya el voto electrónico, que simplificaría mucho la manera de votar. Es difícil que esta reforma avance porque los partidos van a proteger sus intereses. Incluso es probable que en algunos temas, hasta algunos partidos aliados a Morena, no estén de acuerdo. Por ejemplo, en el tema del financiamiento, el Partido Verde o el Partido del Trabajo, pues en mucho dependen del financiamiento público. Y es poco probable que avance, pero eso no quiere decir que no se deba difundir, que no se deba promover la reforma electoral, porque es parte de una discusión. La historia del sistema electoral mexicano pues es muy accidentada. Sería muy largo aquí ponerse a hablar de cómo eran las elecciones, de cómo se creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, de antes cómo se calificaban las elecciones a través de la Comisión Federal Electoral, que la presidía la Secretaría de Gobernación, de cómo se creó el Instituto Federal Electoral, que luego se llamó INE,
cómo se fueron creando los representantes ciudadanos, cómo se fueron creando institutos estatales, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que es relativamente reciente, la historia del Instituto Electoral de la ciudad, etcétera. ¿Quiere decir que el sistema electoral mexicano ya es perfecto? ¿Que ya no hay nada que corregirle? Pues claro que no. Hay resistencia porque evidentemente las reglas del juego también determinan de una u otra manera quién puede ganar o quién puede perder, o quién tiene más o menos representación y de qué manera se puede garantizar mayor democracia y menos gasto. Este tema pues se va a seguir discutiendo, ya se acabó el periodo ordinario de sesiones, es difícil que se convoque un periodo extraordinario, va a seguir debatiendo, probablemente hasta que se vuelva a convocar, si hay condiciones se pueda votar y esta reforma probablemente o intentativa de reforma se tenga que discutir cuando se presente la otra reforma de la Constitución pendiente que tiene que ver con la incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. En fin, forma parte del debate y es importante seguirlo trabajando. No se ve que vaya a haber un acuerdo porque las posiciones están muy polarizadas. En otro momento quizás pudiera hacerse una reforma aunque fuera parcial, en donde no todo lo que se propone se apruebe, pero lo que tuviera consenso sí. Pero ahorita tanto el bloque de los conservadores hicieron una propuesta, como Morena hizo otra y hasta ahora no hay un acercamiento. Y puede ser que no se dé. El plazo para aprobar una reforma de este tipo pues es un año antes de las elecciones federales siguientes, es decir, junio del 2023. Si para junio no hay una reforma, aunque se haga, ya no se aplicaría porque no se permite que haya reforma electoral en el curso de que ya haya elecciones. En fin, ya estaremos viendo cómo evoluciona el tema, pero es importante discutirlo y comentar el significado que pudiera tener. Como ya dije, el bloque opositor propuso su reforma, adelantó que no apoyaría la reforma electoral que presentó Andrés Manuel López Obrador, al que considerar, según ellos, que busca debilitar las instituciones que ya funcionan y que es un distractor del gobierno federal para no atender temas claves. Según Marco Cortés, presidente del PAN, dijo que todavía trabajan en una propuesta conjunta, pero adelantó que buscarán impulsar la segunda vuelta en la elección presidencial, eliminar la sobrerepresentación, elecciones primarias organizadas por el INE, prohibición del uso de programas sociales, nulidad de elecciones donde se compruebe que hay participación del crimen organizado y que se regulen las conferencias mañaneras en tiempos electorales. Es obvio que eso, pues, por ejemplo, esto último, obviamente Morena no lo va a aceptar y por eso es probable que no se genere un consenso en este tema. En otros asuntos, en el marco de la 125 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con el acuerdo entre los sectores público y privado se va a garantizar una canasta básica de alimentos con precios justos. Asimismo, expuso la existencia de otros factores positivos como el aumento al salario mínimo, la capacidad de recuperación de la economía, así como el hecho de que no se haya endeudado al país y haya finanzas públicas sanas. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una cena a los integrantes del Consejo de las Américas, una organización empresarial estadounidense, con el objetivo de promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas, lo que incluye Canadá, México, el Caribe y Sudamérica. Los temas principales fueron las oportunidades para la inversión extranjera en México,
y la integración económica de América con respecto a las soberanías. Por otra parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezará el diálogo para llegar a un acuerdo con los representantes de las 20 empresas que venden energía eléctrica a 60,000 usuarios a través del mecanismo de autoabasto que fue declarado ilegal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno federal, en otro tema, firmó con la empresa Bombardier un contrato para adquirir 42 trenes con 210 vagones destinados al proyecto del Tren Maya, unidades construidas en la ciudad Sagún, Hidalgo. Allá, según recuerdo, creo en Tepeapulco, creo que está por ahí Ciudad Sagún. Birmex distribuye vacunas anti-COVID Pfizer, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, mejor conocido como Birmex, inició este lunes la distribución de 1.808.820 dosis de la vacuna Pfizer a 29 estados de la República y a la Ciudad de México. Las dosis están destinadas a la vacunación de menores de 12 a 14 años. Por cierto, hay que desmentir la información que se ha vertido en muchos medios acerca de que millones de vacunas caducaron y se tuvieron que tirar. Eso fue un invento, uno más, que en las redes sociales se empezó a circular. No hay tal, no se caducaron ninguna y se han estado aplicando según las prescripciones médicas. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, obtuvo una suspensión provisional del Juzgado Octavo de Distrito con residencia en el estado de Chihuahua contra las órdenes de aprehensión que se han librado en su contra en caso de ser extraditado de Estados Unidos a México para ser juzgado por los delitos de peculado y asociación delictuosa que, según esto, en principio no meritarían prisión preventiva de oficio, pero como él evadió la acción de la justicia, sí se le aplicarían medidas cautelares. El fallo no impide que el político priista sea privado de su libertad si los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva, según lo que determine el juez de la causa cuando sea extraditado. Como él se evadió, difícilmente el juez que lo juzgue le va a otorgar el beneficio de ser procesado en libertad, porque habría el riesgo de que nuevamente se fugara. Esta semana se anunció la próxima inauguración de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que será inaugurada el próximo 2 de julio y será para el 2023 cuando México deje de importar gasolinas. Es importante conocer que la más reciente refinería que se construyó en México fue hace 40 años en el periodo neoliberal y además el presidente afirmó que en ningún otro país se pudo haber construido una refinería semejante con una inversión de solo 9,000 millones de dólares y que esté lista en menos de 3 años y medio. Hay que explicar este hecho como un gran logro. Es muy importante. Primero porque acuérdense que Calderón anunció que iba a hacer una y se quedó en una barda, pero se gastó 7,000 millones de pesos y no hubo nada. En segundo lugar, durante el periodo de Calderón y de Peña, se dijo que se iban a modernizar las refinerías y las dejaron con una muy baja capacidad de refinamiento. Y por eso México vendía petróleo o vende petróleo e importa gasolinas. Una buena parte de la gasolina que consumimos se compra en el extranjero. Somos como un agricultor que cosecha naranjas, las vende y con el ingreso de la venta de las naranjas compra jugo de naranja embotellado. La pregunta obvia es por qué si tienes naranjas no produces tu jugo de naranja.
pues por los negocios que hay detrás de esto. ¿Qué significa? Pues que México va a ser autosuficiente en refinación y que va a poder refinar y producir su propia gasolina, y que siendo un país petrolero, que esa es otra mentira que se dijo, que se había acabado el petróleo, que ya no había, pues México tiene petróleo y entonces en lugar de venderlo, lo refina, lo aprovecha, y por eso puede ser que ya no dependamos de las oscilaciones del precio internacional del petróleo para fijar el precio de la gasolina, que ahora, como sabemos, se ha tenido que subsidiar por el crecimiento del precio producto de los barriles de petróleo, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Otro tema es que cuando se anunció que se iba a construir la refinería, se licitó y se le pidió a empresas dedicadas a eso que la construyeran, y el precio, ya no recuerdo la cantidad, pero era un gran costo, pero además se iban a tardar de 10 a 12 años. Y esta se hizo con 9,000 millones de pesos y en 3 años y medio. Menos tiempo que el tren elevado que no se ha terminado de Toluca a la estación observatorio del metro, que lleva ahí a como 8 años y que todavía no se termina de hacer. Es una proeza de la ingeniería mexicana y es algo que hay que celebrar a pesar de todo. Cometí un error, son 9,000 millones de dólares, no de pesos, pero de todos modos el precio es infinitamente menor. Y que sea el 2 de julio, pues es emblemático porque es una fecha que se cumple un aniversario más del triunfo del 2 de julio del 2018. Y una manera de acreditar que sí se puede resolver los problemas, y esto aparejado con que por primera vez en mucho tiempo Pemex tuvo ganancias en este trimestre, que ese es otro hecho, porque la empresa la enviciaron y terminaba perdiendo todo el tiempo, a pesar de ser una empresa con una gran capacidad de producción, perdía y perdía y perdía. Ahora se han empezado a revertir esos fenómenos y México está avanzando en su recuperación de su soberanía energética. Hay que explicarle eso a la gente, hay que comentarle para desmentir muchas mentiras que se difunden y que desafortunadamente mucha de la gente las cree. En otro tema, a un año del accidente de la línea 12 del metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un abrazo con cariño y caluroso a las familiares de las víctimas. Es algo muy lamentable. Desde el principio la jefa de gobierno está en comunicación con los familiares. Es lo secundario, pero hubo reparación del daño en lo material. La empresa que hizo el tramo pertenece a Carlos Slim y él asumió la responsabilidad y va a reparar o está reparando sin cobrar. Se tiene que seguir escuchando y atendiendo como lo merecen los familiares de las víctimas. Y dijo el presidente, tengo la confianza porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es una mujer sensible y está haciendo su trabajo. Claro que nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. En otro tema, del 6 al 10 de mayo se celebrará en Los Ángeles, California, la 9ª Cumbre de las Américas. De las líneas de atención que plantea el país anfitrión, se puede anticipar que algunos de los puntos serán objeto de un interesante debate, entre ellos destaca el relacionado con la democracia. Ello lleva a plantear uno de los temas que ha sido causa de una permanente controversia en estas cumbres, que en este caso es la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Les dejamos aquí el cuadro de análisis de los actores y factores que benefician o perjudican a la Cuarta Transformación, también el nivel de apoyo a
nuestro presidente, que está por encima del 60%, que viene oscilando en esa franja, que tiene un nivel de apoyo significativo en la aprobación promedio mensual y según los temas correspondientes, que tienen que ver con la economía, la seguridad, la corrupción. Y como en cada caso esta aprobación pues tiende a ser diferente, así como en los estados de la República. Antes de concluir, esta semana pues pasado mañana es 5 de mayo y se puede hablar de dos temas. Uno, el más obvio, es el recuerdo del aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, que fue un triunfo, no definitivo, pero al fin y al cabo un triunfo del ejército mexicano contra el ejército francés. Pero también quizás convenga hablar del PRD. ¿Qué línea política se debe seguir? Porque es un tema que hay que explicar ahora que lo comentaba Angelina. Como probablemente muchos lo sabemos, los que fuimos fundadores, el PRD fue el producto de la insurgencia cívica del neocardenismo que triunfó el 6 de julio de 1988. Que se perpetró un fraude electoral por parte de Carlos Salinas para imponerlo como presidente. Y la alternativa que se propuso entonces fue la formación de un partido político. El partido se dijo que había nacido el 6 de julio por la referencia al día de la votación, pero su fecha de fundación fue del 5 de mayo de 1989. El sistema pretendió negarle al PRD su existencia y su registro. En ese entonces, pues, se veía que Salinas no iba a permitir que el PRD tuviera registro y entonces se optó por utilizar el registro que años atrás había obtenido el Partido Comunista Mexicano y que luego heredó el Partido Socialista Unificado de México y posteriormente el Partido Mexicano Socialista. Ese registro fue el que se utilizó para el PRD. El PRD ha sufrido o vivido diversas etapas en su historia de más de 30 años. La primera etapa se puede decir que fue heroica. Fue la resistencia contra la larga noche del salinismo, el sexenio del 1988 a 1994, que propició la muerte, el asesinato y la desaparición de más de 500 perredistas por parte del gobierno del PRI de Carlos Salinas. Se continuó con los fraudes como política de Estado, así se hizo en 1991, pero se quiso imponer un modelo de control bipartidista a través de las sesiones concertadas o concertasesiones, como se les dijo entonces, entre el PAN y el PRI. Así fue como el PRI aceptó, por ejemplo, por primera vez el triunfo del PAN en un gobierno estatal, como fue el caso de Ernesto Rufo allá en Baja California, o cómo sacrificaron a el ex regente de la ciudad, Ramón Aguirre, en Guanajuato, para dejarle el gobierno a Carlos Medina Plasencia, porque el PAN en ese entonces
se volvió cómplice del PRI a través de los neopanistas encabezados por Diego Fernández de Ceballos y otros panistas que fueron desplazando a los panistas históricos que se oponían a las complicidades con el PRI. El PRD sobrevivió al salinismo y tuvo que resistir en ese contexto. Después vino la insurgencia zapatista de 1994 y el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de ese año y el triunfo de Ernesto Zedillo en la presidencia de la República. Y se abrió una etapa diferente para el PRD, tanto en su vida interna como en su relación con el gobierno. En el interior del PRD, desde siempre hubo dos grandes tendencias. Una que era más proclive a las negociaciones y los acuerdos con el régimen, al gradualismo, a las negociaciones pragmáticas, moderadas, que encabezaron antes de que se llamara Nueva Izquierda, lo que después fueron los Chuchos y entre otros también Porfirio Muñoz Ledo. Pero hubo también otras corrientes más radicales que se oponían a eso, que reclamaban la independencia del partido y su oposición al régimen y al sistema de partido de Estado. Y se logró durante mucho tiempo que las posiciones moderadas no hegemonizaran la vida interna del partido. Y así fue como, a pesar de que había posiciones que llamaban a negociar, a ser más acercados al régimen priista, esto no sucedió. El PRD tuvo como presidente en un tiempo a Cuauhtémoc Cárdenas, luego a Porfirio Muñoz Ledo, que a pesar de ser el presidente no logró hegemonizar, y después de Muñoz Ledo llegó a la presidencia del partido Andrés Manuel López Obrador, allá por 1995. Y se abrió una etapa de crecimiento del PRD, que había sobrevivido al salinismo y que empezó a generar frutos, primero con triunfos municipales, como fue el caso de Iguala, de Tula, después de Acapulco y otras ciudades importantes, pero luego se abrió un periodo de ganar gobernaturas. Y así fue como en un periodo de tiempo relativamente corto, el PRD ganó la gobernatura de Tlaxcala con Alberto Sánchez Anaya, la de Baja California Sur con Leonel Cota Montaño, la de Zacatecas con Ricardo Monreal Ávila y desde luego la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. En ese año, el PRD por sí mismo logró tener 120 diputados, sumados los de mayoría más los de representación proporcional. Para que tengan una idea, en 1991, año en el que yo tuve la desgracia de ser diputado federal, éramos nada más 40 del PRD contra 460 de los otros partidos. Logró el PRD más de 120 y se formó el G4, que eran 4 partidos que se oponían a la mayoría del PRI, que había perdido la mayoría simple en la Cámara de Diputados.
El auge del PRD pues permitió un crecimiento organizativo y las posibilidades de volver a competir por la presidencia de la República. Y ahí se inició una nueva etapa del PRD, que en un ejercicio académico se puede revisar qué hubiera sido la historia si no se hubiera impuesto una línea de acuerdo con la derecha. Porque en el año 2000, el ingeniero Cárdenas era el candidato del PRD y otras fuerzas, Fox era el candidato de la derecha. Se había votado años atrás, apenas unos años atrás, el FOBAPROA, y la línea era equiparar al PRI y al PAN como lo mismo. Acuérdense que se decía que el PRI y el PAN eran como la Coca y la Pepsi, que traían diferente envase, diferentes colores, diferentes lemas, pero en su interior eran básicamente lo mismo. Pero hubo un titubeo en la línea política, y en lugar de polarizar con respecto al PRIAN, al PRI y al PAN, hubo un intento fallido de hacer una alianza del PRD con el PAN, pensando en que el PAN pudiera aceptar para ganarle al PRI la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Eso no sucedió. Obviamente nunca iban a aceptar esa posibilidad, pero nos distrajo muchísimo tiempo, y en lugar de hacer crecer la candidatura que por tercera vez se presentaba de Cárdenas, pues se empezó a dar el efecto Fox. Cuando se rompió la posibilidad de la alianza, fue ya demasiado tarde, y el efecto Fox pues tuvo sus consecuencias y le permitió al PAN ganar la presidencia con Fox a Francisco Labastida Ochoa y mandar a el ingeniero Cárdenas a un tercer lugar. El PRD, sin embargo, logró mantener espacios de poder, entre otros, el más importante, el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador. Se inició una nueva etapa, la llamada docena trágica, o sea, los 12 años de los gobiernos panistas, los 6 de Fox y los 6 de Calderón. Pero se abrió una nueva etapa en donde surgió un nuevo liderazgo posible para la presidencia de la República. El 2 de julio, cuando ganó Fox, pues no dejó de ser emblemático que en la izquierda, por un lado festejáramos el triunfo de Andrés Manuel, pero por el otro lamentáramos la derrota de Cuauhtémoc. Y en la historia hay momentos en que un líder empieza a perder vigencia y surgen otros líderes. Eso es parte del ciclo político normal, eso sucede. A veces es imperceptible, pero se presenta. Y desde el momento en que Andrés Manuel ganó la jefatura de gobierno, pues se volvió precandidato a la presidencia de la República, y así se le vio. Y claro que las posibilidades de que Cuauhtémoc pudiera volver a ser candidato en cuarta ocasión se redujeron sensiblemente. Sin embargo, se inició un ciclo político que va del 2000 al 2006, que fue la resistencia al gobierno de Vicente Fox y la posibilidad de impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Esa candidatura tenía amplias posibilidades porque Fox fue una alternancia nada más y fue una promesa de cambio fallida, y Andrés Manuel logró en 6 años crear programas sociales y obras paradigmáticas y lo catapultaron para poder ser un candidato con altas posibilidades de ganar la presidencia de la República. Por eso la derecha, en complicidad con el PRI,
urdió diversas conspiraciones para truncar la posibilidad de que Andrés Manuel fuera candidato. Así se dieron a conocer los videoescándalos, así se hizo el desafuero y así se fraguó el fraude del 2006, que impidió que se reconociera el triunfo que obviamente tuvo Andrés Manuel y que impusieran a Felipe Calderón en la presidencia de la República. En el interior del PRD, durante los 2 años siguientes, se dio una batalla para impedir que se consolidara el gobierno espurio de Calderón, pero el sistema metió las manos en el PRD para controlarlo y para tratar de que el PRD dejara de ser un instrumento al servicio del pueblo y fuera un partido controlado desde las esferas del oficialismo. Y así fue como, aprovechando el conflicto de una elección interna complicada, en donde por un lado compitió Alejandro Encinas y por el otro lado Jesús Ortega, al final el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso, a través de un fraude interno, la presidencia del Chucho Mayor, de Jesús Ortega Martínez. Y a partir de ese año, del 2008, se inició un ciclo de abandono de lo que fue el PRD histórico y de decrepitud y de descomposición política de ese partido. Fue un proceso, no fue un acontecimiento que se hubiera dado de un día para otro. Se fue fraguando, todavía en el 2012 se logró, a pesar de todas las maniobras, que Andrés Manuel volviera a ser candidato a la presidencia, gracias a la congruencia, entre otros, de Marcelo Ebrard, porque los chuchos trataban de bloquear la candidatura de Andrés Manuel y querían que Marcelo fuera el candidato del PRD, y se hizo una encuesta con 5 preguntas. 2 preguntas las ganó claramente Andrés Manuel, otras 2 las ganó claramente Marcelo, y la quinta, pues se prestaba a interpretación. Los chuchos le ofrecieron a Marcelo apoyarlo y Andrés Manuel pues probablemente no hubiera aceptado ese resultado y tal vez se hubiera postulado solo por el PT. Y si de por sí resultaba difícil ganarle al producto milagro que habían construido con la candidatura de Peña, pues menos hubiera sido si el PRD postulaba a Marcelo y el PT a Andrés Manuel. Claro, el PT encantado porque al final de cuentas usufructuaría los votos que Andrés Manuel le acercara, aunque no estuviera con posibilidades reales de competir. Pero Marcelo, al igual que en el 2000, se mostró leal a Andrés Manuel y no se prestó al juego. Y apoyó, y por eso Andrés Manuel fue el candidato del PRD en el 2012. Recordamos el fraude de Peña, la compra de votos, las tarjetas Soriana a través de la empresa Monex, cómo armaron una candidatura mediática como un producto milagro. Ustedes, si padecen insomnio y todavía ven la televisión, porque ya casi muchos no vemos televisión abierta, pero si todavía tienen televisión y la ven, a altas horas de la noche en los canales, no sé si todavía, anuncian productos milagro, de esos productos que si uno los compra, te curan las uñas enterradas, los callos, la diabetes, la hipertensión arterial y te elevan la potencia sexual, siempre y cuando te tomes unas pastillitas, que si las compras en ese momento, te la dan 2 por 1, ¿no? Pues así vendieron a Peña Nieto como un producto milagro, una mentira construida mediáticamente. Y así se hicieron las elecciones del 2012 y se resistió y se dio la batalla en contra de ese fraude.
Pero una vez concluido ese ciclo, la derecha del interior del PRD, los chuchos, se descararon y se volvieron cómplices del Pacto por México. Y ahí fue que se dio la ruptura. En septiembre del 2012, Andrés Manuel rompió con el PRD, llamó a formar un nuevo partido y se dio un ciclo de mayor desgaste. Los chuchos, a pesar de que en la mayoría del comité votamos en contra del Pacto por México, igual fueron y lo firmaron. Ya no digo nombres, pero ahí están las fotos de quienes fueron a firmar el Pacto por México. No digo nombres porque no. Algunos están ahora en la Cuarta Transformación y forman parte del gobierno de Andrés Manuel, pero ahí está. Nosotros nos opusimos siempre, pero se agudizó la descomposición del PRD y se fue debilitando. Y del 2012 al 2018 se inició el mayor ciclo de decrepitud. Y un partido que nació para oponerse a la derecha y al sistema de partido de Estado, terminó poniendo como su candidato a Ricardo Anaya. Ya fue el acabose. Y un partido que nació para ganar el poder, cuando la izquierda tomó el poder, se opuso a esa izquierda que tomó el poder, porque quienes se apoderaron de la franquicia, pues terminaron corrompiéndose de muchas maneras. Y ahora lo que queda del PRD, pues son un conjunto de líderes subordinados al interés de la derecha. Y tuvieron que modificar los estatutos del PRD para permitir las alianzas con el PRI, porque en los estatutos del PRD estaban prohibidas las alianzas con el PRI. Y entonces tuvieron que convocar un congreso para legitimar sus alianzas con el PRI. ¿Qué es ahora el PRD? Pues es un proceso en declive, un partido que ha perdido el registro en alrededor de 18 entidades de la República, ya no gobierna ninguna entidad, las tres últimas fueron Tabasco con Núñez, Guerrero con Ángel Aguirre y Michoacán con Silván. Ahora ya no gobiernan ninguna entidad y cada vez gobiernan menos municipios y tienen en la Cámara de Diputados 15 o 14 diputados federales o 12, o sea, es un remedio, pero se presentan como la izquierda moderada, la izquierda que el país necesita, y es una trampa ideológica. Después de que Andrés Manuel triunfó, se dejó de señalar al PRD porque se le vio como una fuerza cada vez más marginal, pero todavía hay sectores y gente en la base y en la población que cree en ese partido y nuestro deber es recuperar a esa gente. Los líderes, la mayoría de los que están ahí, pues ya no tienen remedio, están más descompuestos que un cadáver insepulto que despide vaos malolientes. Pero hay gente que todavía tiene confianza en lo que fue esa historia, porque es una historia de más de 30 años. Hagan la cuenta, de 1989 a la fecha, y que propició muchas gestas históricas, políticas, mucha gente que se formó. Todavía tenemos que ir por esa parte de la población que está ahí. No pensemos en los líderes, sino en los votos y en la gente. Y por eso tenemos que señalar a los líderes y a ese partido. Y cada vez que aparecen frente o a un lado del PRI,
del PAN, pues decir que son los traidores de una gesta histórica y que están usufructuando la muerte, y no es metafórica, de cientos de personas que dieron su vida u ofrendaron su vida por un ideal. Y que ahora que la izquierda es gobierno, resulta que se oponen a esa izquierda, pretendiendo descalificar lo que es la Cuarta Transformación. En la historia de la izquierda latinoamericana siempre ha habido sectores que se descomponen y aunque se digan de izquierda, no lo son, pero son una trama ideológica para engañar a la gente. Un ejemplo basta mencionar. En los peores momentos de la dictadura argentina, el Partido Comunista Argentino apoyó a la dictadura. ¿Eran de izquierda esos? Pues claro que no, pero era una manera que la dictadura tenía para legitimarse, comprando a un sector que alguna vez fue de la izquierda. Ahora la derecha prianista se disfraza de izquierda con la memoria de lo que fue el PRD. Señalemos nosotros lo que representan esos líderes, su historia, cómo se han comportado en muy diversos momentos. Y el más reciente ejemplo y la contradicción es que algunos de los que votaron contra la reforma energética de Peña, cuando votó el PRD en contra, son los mismos que ahora votaron por derogar esa reforma. Ahí está evidente la traición. Entre otros, muchos ejemplos. Sigamos trabajando por conquistar la hegemonía de la izquierda y hagamos un esfuerzo de eutanasia política hacia el PRD. Ayudémosle a bien morir para que deje de usufructuar la memoria de muchos luchadores políticos y sociales. Discúlpenme que me haya tardado tanto, pero a mí, como se habrán dado cuenta, me tocó vivir toda esta historia y la recuerdo muy bien, porque así como muchos luchadores, algunos de los cuales que ya no están, pues nosotros nos tocó construir desde sus cimientos en los peores momentos a este partido que sirvió, porque lo mejor del PRD siguió siendo congruente. Aquí en la Ciudad de México, cuando a mí me tocó ser presidente del partido, el partido realmente no estaba organizado y fue cuando empezamos a organizarlo, allá por 1993, y 4 años después ganamos la jefatura de gobierno. Ahora la izquierda tiene que seguir avanzando y ganar en todos los frentes, incluido el frente en contra de la falsa izquierda y la reivindicación histórica de un proceso, pero al mismo tiempo la construcción de una etapa. Las organizaciones políticas son como los organismos vivos, nacen, crecen y en algún momento mueren. La verdad es que lo que queda del PRD es como un zombi, como un adefesio maltrecho, aguzanado, que anda causando lástimas detrás del PRI y del PAN. Sepultémoslo convenciendo a la gente de que ese proyecto ya no tiene viabilidad histórica y concentremos nuestro esfuerzo en consolidar la Cuarta Transformación y el buen vivir. ¿Lo vamos a hacer? Sí. Muchas gracias. No. Como se habrán percatado, aquí cerca hubo una ceremonia, un convivio por la Santa Cruz. Eitzel llegó un poquito después, pero va a hacer su presentación. Hola, acostumbrada. compañeros. ¿Se escucha? Un aplauso, por favor.
Bueno. La verdad, yo pensé que ya me había salvado hoy. Pero bueno, qué bueno que voy a tener la palabra para comentarles, como ya leyó el profesor, dentro de poco más de un mes se va a realizar la Cumbre de las Américas, esta 9ª edición de este evento en Los Ángeles, allá en Estados Unidos. Y bueno, ciertamente estas reuniones tienen ya muchos años haciéndose, aunque con marcadas decadencias. Estas que iniciaron en 1994 y que tendrían que realizarse cada 2 años, pues se ven interrumpidas por diversos factores. Uno, por supuesto, y el más reciente, es esta disrupción que la pandemia impuso en los calendarios internacionales, pero otra también es el clima político que se da en la región. Es decir, hay momentos en los que creen que es adecuado hacerlas, hay momentos en los que no, pero bueno, pues este año se decidió que a pesar de estos 2 factores que suelen evitar que se realicen, pues no van a influir. Entonces, esta Cumbre de las Américas, que repito, nació en el 94 con una iniciativa del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, pues digamos que fue concebida bajo la lógica, primero económica, la lógica económica neoliberal de realizar en la región pues una zona de libre comercio. Y pues como es natural, pues esta organización, estas reuniones fueron transformando su finalidad. Primero quiero comentarles que nuestro país ya ha sido sede de este tipo de reuniones, por ejemplo en el año del 2004, y también fue sede de una sesión especial de esta Cumbre de las Américas, en donde pues el objetivo era otra vez buscar que se diera una zona libre de comercio, pero fue muy importante porque recordemos que en 2004 se empieza a dar el auge de esta conocida marea rosa, que es en donde los partidos progresistas, democráticos y de izquierda comienzan a apoderarse de la región. Entonces, bajo esta concepción de querer implementar en la región una zona libre de comercio basado en todo el sistema neoliberal, pues resalta la participación de Brasil, encabezada por el entonces expresidente Lula da Silva, y pone un alto. Dice, no, a ver, nosotros no vamos para ahí, más bien nosotros queremos aprovechar este espacio para establecer una agenda que permita combatir la desigualdad, la pobreza en la región, es decir, ámbitos mucho más humanos y muchos más necesarios en la región para ese momento, y me atrevería yo a decir en la actualidad. Entonces es así como esta cumbre toma relevancia en el año 2004, y bueno, ya para no hacer un recorrido de cada una, llegamos a la última reunión, a la previa de esta última, es decir, la 8ª, en donde pues Perú decide, que es el anfitrión de ese año, pues ya decide no invitar a Venezuela. Entonces ya continúa con esta costumbre de estas reuniones de decidir a quién y no invitar, porque a Cuba se le venía excluyendo desde la primera reunión, obviamente por decisión de Estados Unidos, y ya en esta que decide excluir a Venezuela, pues es, digamos, como un parteaguas para cuestionar quién y por qué se está decidiendo qué países y qué no países deben participar en esta cumbre. Y bueno, repito, como les decía, como suele pasar con este tipo de iniciativas, con estos tipos de espacio, de debate y de diálogo, pues los propósitos se fueron diversificando. Lo que inició con el claro propósito de crear una región de comercio libre, pues con el tiempo se transformó ya más bien en un espacio de debate para temas como el desarrollo, la democracia, los derechos humanos, sustentabilidad, combate a la corrupción, en fin, todos estos temas que son de gran importancia para los países de nuestra región. En esta reunión el lema es futuro sostenible, resiliente y equitativo, y es justo bajo este parteaguas, bajo este lema, que el Departamento de Estados Unidos, que repito es el anfitrión, pues ya plantea 4 ejes para la reunión. Uno, por supuesto, el tema de la pandemia, es decir, cómo van a ser cuáles son las nuevas capacidades de cada país para tener respuestas mucho más efectivas frente a la pandemia. El tema del medio ambiente
para buscar la recuperación de espacios verdes y más sustentables en los países latinoamericanos, el tema de los flujos migratorios y el tema de la democracia. Y es justo en este último en donde quiero enfatizarme. Ciertamente, aunque los 4 son líneas de atención que van a abrir un debate interesante y en muchos sentidos tensos, porque no se concuerdan las posturas, pues el que yo más destaco es el último, el tema de la democracia, porque es justo este punto el que está llevando a plantear pues el tema que ha sido una permanente de controversia en esta cumbre, que es pues la excepción o decidir que algunos países no participen. Desde el inicio se excluyó a Cuba, les comentaba que en el año 2014-2015 se decidió también que no debía participar Venezuela ni Nicaragua. En 2018 se hizo una excepción porque dadas las circunstancias muchos países empezaron a hablar en contra del bloqueo, decidieron que Cuba sí era un país que tenía mucho que brindar para estas discusiones, entonces se promovió su participación, pero pues desafortunadamente fue un caso excepcional. Y es que, aunque digamos en estos espacios se busca fomentar una participación universal y generar acciones que permitan hacer los cambios, pues en esta ocasión lo que está claro es que de concretarse esta decisión de que se excluya a Nicaragua, Cuba y Venezuela del encuentro, pues vamos a tener un grave retroceso en los diálogos de la región. Estados Unidos, lo hemos visto muchas veces aquí, lo que trata de hacer es aislar y marginar políticamente y económicamente también a todos los países que están, digamos, fuera de su órbita de control. Aquellos que no le funcionan para cubrir sus intereses, pues entonces ve la manera de aislarlos. De manera, diría yo, también maniquea, Estados Unidos plantea que estos países no forman parte del mundo libre y entonces lo que hace es atentar contra su libertad, excluyéndolo de estos eventos que, digamos, internacionalmente permiten a los países proyectar también muchos nuevos planteamientos y proyectos. En ese sentido, pues los países anfitriones de este espacio, en este específico caso Estados Unidos, pues creo que no debe temer ciertamente al diálogo, aun cuando haya temas que puedan generar conflicto o que puedan tener nociones y visiones distintas de los representantes, porque el diálogo y estos espacios son hechos precisamente para que se conozcan los puntos de vista y para que se puedan hacer la construcción de proyectos conjuntos en temas relevantes e importancia para la región. No debemos, y eso es lo que debemos criticar, no debemos permitir que los países anfitriones conviertan estos espacios en mero espectáculo mediático, es decir, que se haga un evento, que se tome la fotografía, que se vea que se logró, y en ese sentido, pues que los países ocupen estos espacios justamente para definir una agenda y decidirla a partir de las necesidades políticas de un solo país y no de todos los participantes, porque esto no es más que una estrategia hostil y que ciertamente convertiría ya en todos estos espacios de diálogo en un ejercicio estéril y, repito, mediático, ¿no? Que solo van a servir para la fotografía. Entonces, pues esto también me lleva a una reflexión más, que es la importancia justamente de que los gobiernos democráticos, progresistas y de izquierda puedan lograr ganar la presidencia de sus países para que posteriormente también puedan participar, puedan apropiarse de estos espacios internacionales, ganar representación en esos lugares, porque va a ser la única manera en que se ganen debates, se ganen diálogos y se puedan establecer agendas específicas que ahora sí permitan crear una mirada conjunta más justa, mucho más equitativa socialmente hablando, para que se logren concretar beneficios y proyectos que beneficien, a la población latinoamericana y caribeña. Y ustedes, platicamos la sesión pasada,
Tiene muy claro que esto se está dando en el contexto de las elecciones estadounidenses, entonces por supuesto el presidente estadounidense Joe Biden está buscando ocupar esta cumbre y la propuesta de agenda para beneficiar, ¿no?, la visión que tienen los estadounidenses hacia él y su partido. Y bueno, en ese sentido, pues el presidente de México, como siempre, tuvo una postura plausible, pero además muy digna, diciendo que no puede ser así como se está tratando el tema, no se puede excluir a ningún país de participar en este tipo de espacio. Y bueno, también México, por supuesto, ya está haciendo lo propio, ya se reunió ya habló el presidente de nuestro país con el presidente estadounidense, ya definieron la agenda, cómo es que se van a tratar los temas en esa cumbre, pero además ya mandó incluso al canciller Marcelo Ebrard en avanzada a Washington para que él pueda ir negociando algunos temas que a México le interesa y entonces llegar así ya con una agenda más planchada y no llegar a improvisar o hacer turismo político como muchos otros presidentes y cancilleres lo hacían en sexenios pasados. Y por último, yo quiero plantearle algunos de los puntos que se ha considerado México va a tratar y a defender en este espacio. Uno es continuar promoviendo, con justa razón, repito, que todos los países de la región sean invitados y participen en esta cumbre, sin excepción, sin sacar a Cuba, sin sacar a Venezuela y sin sacar a Nicaragua, y después ya platicaremos por qué no podemos decir que no son democracias. Otra es continuar insistiendo que Estados Unidos participe con recursos en programas muy específicos que impulsen, digamos, esta estrategia de apoyo a países centroamericanos para frenar la migración, pero además para apoyos financieros en programas dirigidos al sureste, específicamente a la zona del Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras. Y bueno, seguramente México va a seguir impulsando estos principios establecidos en Marrakech, de que la migración debe ser segura, ordenada y gestionada de manera transparente bajo un esquema de corresponsabilidad y con respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias. También en otro punto es que seguramente con esta gran experiencia que agarramos en el ejercicio de COVAX y en materia de adquisición de vacunas, pues se proponga un plan de acción regional que permita tener un protocolo mucho más claro de cooperación y atención oportuna en materia de pandemias en un futuro para América Latina, que fue una de las regiones más desprotegidas en este tema. Y por otro lado, pues son muy conocidos, y aquí también lo hemos platicado mucho, este tema de la Organización de los Estados Americanos, y se vuelve relevante en esta cumbre porque la OEA, digamos, es la encargada de establecer la secretaría en este espacio. Entonces seguramente México también hablará de la poca vigencia que ya tiene esta organización y la sustitución que ha propuesto para ya eliminar a esta organización que ya no funciona y que más bien al contrario ha dañado mucho a América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, pues perdón por hablar tan rápido, pero seguramente ya están cansados, yo también vengo un poquito agitada, entonces esperemos que esta cumbre, que los trabajos que se den en el marco de esta cumbre sí terminen con un plan de acción concreto para que realmente los cambios que se propongan se materialicen, que no quede solo en el discurso, no quede solo en la fotografía, sino que se haya una transformación real en beneficio y para el bienestar de la población en la región de América Latina y el Caribe. Así que pues muchas gracias, compañeros, que tengan muy bonita noche. Ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para cantar nuestro himno nacional mexicano.